Leemos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo ese pasaje se refiere a la Biblia como una palabra profética segura y permanente que fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué significa la inspiración de la Biblia? Vale la pena que comencemos diciendo una definición de la Biblia. Es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Tenemos que pensar entonces que con mayúscula y en singular es la palabra de Dios y que los hombres escogidos por Él, le llamamos los agiógrafos o escritores santos, pusieron o expresaron esa palabra de Dios con mayúscula en las palabras humanas, que en este caso serían en primer término las lenguas en que se escribe la Biblia, las lenguas en que se predicó primeramente, porque en muchos casos la Biblia fue primero profecía, predicada, transmisión oral, el hebreo, el arameo, el griego. La palabra es pues la palabra de Dios. Pero los hombres pudieron utilizar géneros literarios y pudieron utilizar su vocabulario. La impronta de su estilo literario personal también quedó allí en el texto. En Juan 5:39 se dice que Jesús más bien le dice a los dirigentes judíos que las Escrituras dan testimonio de Él. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje, escudriñad las Escrituras o escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas o que con ellas, estudiándolas a ellas, se obtiene la vida eterna? Y Jesús dice, no es así, las Escrituras dan testimonio de mí. El único que daba la vida eterna es Jesús, y por eso les dice, ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé la vida eterna. La palabra inspirar, theopneustos en el griego, del latín inspirare, significaría algo así como soplar dentro, lo que nos llevaría a la idea de que Dios pone el mensaje eterno, el mensaje que desea comunicar a los hombres, en la mente de esos profetas, de esos apóstoles, a los cuales llamamos los agiógrafos. Ellos reciben ese mensaje en su pensamiento, en su corazón, en su crecimiento con Dios, en su experiencia con Dios, y luego el mismo Espíritu les impulsa para predicarlo o para escribirlo, o en algunos casos para investigar, como comienza diciendo el Evangelio de Lucas. Me ha parecido bien, dice Lucas, investigar lo que desde el principio han dicho los testigos, investigar lo que se ha redactado acerca de Jesucristo. Así que hay dos teorías básicas de la inspiración bíblica. Una de ellas es la teoría mecanicista, que supondría que Dios más bien dictó la Biblia. En alguna revista de alguna secta decía eso: los escritores de la Biblia se parecen a una secretaria, Dios simplemente les dictaba sus palabras y ellos escribían las palabras. En ese caso le llamamos una inspiración mecanicista, pero no hay verdadera colaboración de parte del autor secundario, que es el autor humano. Simplemente estamos confundiendo ahí en esa teoría la inspiración con dictado. Muy cercano a esta forma de pensar, algunos se imaginan que los profetas caían en una especie de trance y prácticamente el Espíritu Santo les movía la mano para escribir los textos bíblicos casi ya divididos en capítulos y versículos, de principio a fin, en cada libro, en Isaías, en los Salmos, en el Deuteronomio. Pero esto tampoco es así. En realidad, eso se parecería más a la enseñanza
del espiritismo, donde las personas que supuestamente son tomadas por un espíritu caen en trance y actúan sin conciencia de lo que hacen. Por el contrario, en la Biblia nosotros podemos encontrar los diferentes estilos literarios de cada uno de los autores, lo que nos habla de que escribieron de manera consciente, o como dice Lucas, incluso investigando, o Pablo reflexionando y haciendo silogismos y razonamientos en las discusiones, como en el caso de la epístola a los Gálatas o la epístola a los Romanos. Otros recordando lo que había sido dicho o lo que había sucedido, como en los Evangelios, donde los escritores recuerdan las palabras del Señor Jesucristo. Tenemos en Jeremías capítulo 18 un ejemplo de cómo el profeta va a la casa de su amigo el alfarero y mirando cómo trabaja el barro, platicando como en una visita cualquiera con un amigo, sin embargo comienza a observar y eso lo lleva a la reflexión y entonces viene la idea a su mente, que esa sería la inspiración, que Dios es como un alfarero y nosotros como el barro que estamos siendo modelados en las manos de Dios. Y entonces Jeremías entiende esa maravillosa verdad, regresa a su casa y lo escribe o tal vez lo predica y poco a poco ese texto va conformando parte de la colección de lo que serán las profecías de Isaías. Pero en estos ejemplos que les doy, podemos ver que nadie cayó en trance, sino que Dios respeta la personalidad y eso se refleja en la manera en que cada uno escribe, incluso en el género literario que cada autor escogió. Alguno pudo haber escogido escribir proverbios, escribir poemas, que son los salmos, oraciones, himnos, o epístolas, o narraciones, códigos legales, en fin, oraciones litúrgicas y demás formas literarias. También tenemos que hablar de la inerrancia de la Biblia. ¿Qué es la inerrancia o infalibilidad? La definiríamos como que la Biblia no tiene errores en el sentido importante de su mensaje, que es un libro de vida eterna. La Biblia nos habla de cuál es el sentido de la existencia y cuál es la historia de la redención. Por eso es que la Biblia es una carta del amor de Dios y nos quiere mostrar cómo Dios nos reconcilia con Él. En todo ese mensaje, la Biblia es perfectamente clara, precisa y exacta. Pero también, y a partir de lo que dijimos al principio, y que hemos reconocido que la Biblia es una palabra de Dios, o la palabra de Dios en las palabras de los hombres, y reconociendo los géneros literarios en que la Biblia fue escrita, tenemos que distinguir entre la forma de la Biblia y el contenido. Por ejemplo, en la Biblia hay formas culturales. La Biblia habla de ciudades amuralladas, desiertos, palmeras, camellos, sandalias, pozos de agua y otras muchas situaciones y objetos que no pertenecen ya a las culturas en las que vivimos hoy. Así que trascendiendo a la forma que contiene a esta agua de vida, lo que tenemos que rescatar es el agua. Pensemos en una botella con agua, un recipiente con agua. Cuando nosotros lo vertimos a otro recipiente para poderla beber, es equivalente a cuando nosotros hacemos la interpretación bíblica, para extraer el mensaje que se dio en cierta lengua, como el hebreo, en cierta época patriarcal o de la monarquía, con otras costumbres, con otros paisajes, y ahora aplicarlo teológicamente a la situación en la que nosotros estamos viviendo. Así que en la Biblia nosotros vamos a encontrar reflejos de cómo los antiguos concebían el universo, de cómo se imaginaban que era la tierra, de cómo pensaron que las cosas podían haberse originado. Y esto es muy importante. Debemos evitar dos extremos. El extremo que ve en la Biblia
una especie de idolatría de la letra, pensando que cada letra, cada palabra es, como dije, prácticamente dictada por Dios, que tiene secretos, que sus letras tienen claves numéricas, códigos muy importantes que hay que descifrar. Esa es una idolatría de la letra. El otro extremo es, podríamos llamarle liberal, en el que la Biblia sería vista como un libro de religión parecido a otros libros de religión, quizá un tanto de mayor calidad, pero a fin de cuentas reducir la inspiración a tipo poético, al de los artistas. Y bueno, ninguno de esos extremos es el correcto. Hay que entender que la inerrancia se refiere a la esencia del mensaje bíblico, porque la Biblia es un libro de vida eterna, es el testimonio acerca de Jesucristo. Por tanto, la Biblia no es primordialmente un libro de ciencia, no es un libro de biología, no es un libro de astronomía o de geología, ni siquiera es un libro de historia o de economía. Básicamente, la Biblia es un libro de vida eterna. Sí nos presenta una historia de la redención, pero entonces nosotros tenemos que acercarnos a él con el respeto que merece toda obra de la antigüedad. La Biblia es un libro antiguo y como libro antiguo hay que acercarnos para entender el contexto en que las cosas fueron dichas o escritas y preguntarnos qué entendieron aquellos que escucharon o aquellos que fueron los primeros destinatarios de los textos, y a partir de allí utilizar las herramientas de las ciencias bíblicas, la filología, que es el estudio de las culturas, la crítica literaria, que nos ayuda a entender los géneros literarios, a entender también cómo se fue transmitiendo el texto, que es la historia de cómo se hicieron los manuscritos y la misma comparación que se tiene que hacer con los manuscritos, cómo se fueron haciendo las distintas redacciones de los textos bíblicos en las distintas etapas, a qué tradiciones y corrientes teológicas obedecieron los diferentes textos de la Biblia. No olvidemos que la revelación es una revelación progresiva. Es decir, va de lo más pequeño a lo más grande hasta llegar a Jesucristo. Por eso es importante considerar que la inspiración está también sometida a este proceso creciente de revelación. Los textos más antiguos son, por supuesto, inspirados, pero los autores todavía no recibían la claridad del mensaje que, por ejemplo, recibirán después los profetas, y luego, posteriormente, con más luz todavía, el Nuevo Testamento, porque ha aparecido Jesucristo, y como dice la carta a los Hebreos, Dios nos ha hablado de muchas maneras en otros tiempos a través de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo. Inspiración e inerrancia van de la mano. ¿Por qué? Porque si Dios verdaderamente ha puesto su mensaje en las palabras y se ha conservado en los textos que produjeron los hagiógrafos, entonces ese mensaje, que es mensaje de vida eterna, ha quedado transmitido fielmente. Para todas las generaciones que podamos acudir a la Biblia hasta que el Señor Jesucristo regrese. Pero, aclaro, no consideramos inspiración lo mismo que un dictado. La Biblia es inspirada, no dictada. Hubo participación que Dios permite a los seres humanos para que podamos colaborar. Y la inerrancia de la Biblia no tiene que ver con los datos secundarios que no son el objeto central de la Biblia. La inerrancia o infalibilidad, el hecho de que la Biblia no tenga errores, se enfoca especialmente al mensaje de vida eterna, lo que lo hace un libro diferente a todos los libros. De hecho, es el único libro y es el único mensaje que nos dice que hay un solo Dios, creador de todas las cosas, que ese Dios se ha hecho humano, que ese Dios es amor, ama a todos los hombres e invita a todos los hombres a reconciliarse con Él y nos ofrece una vida eterna,
una vida de resurrección del cuerpo. Ese mensaje es único en la Biblia y eso es lo que da a la Biblia el gran valor como testimonio de Jesucristo, producto de la acción del Espíritu Santo que la ha inspirado en la cultura o en las culturas en que vivieron los profetas. Y por ello podemos decir, es la palabra de Dios en las palabras de los hombres.